Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecer al comité organizador por la invitación a este evento, que la verdad que es excelente, y muchas gracias al doctor Soda por la introducción. En este caso me voy a referir exclusivamente al compromiso pancreático y de la vía biliar asociado a IgG4. Para recordar un poquito y justamente en línea de lo que decía el doctor Sordá, que es una enfermedad relativamente nueva de la que se está empezando a conocer de a poco cómo es las manifestaciones y cómo se comporta, tenemos que la primera publicación de pancreatitis crónica con hipergamaglobulinemia es de 1961, y recién en 1991, después de una pieza resecada que se pensaba que era justamente un cáncer de páncreas, encuentran a nivel de la histología la pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica. ¿Sí? Esta es la primera descripción de este patrón del que hablaba el doctor. Y el concepto de pancreatitis autoinmune aparece recién en 1995, pero es recién en 2001 cuando se encuentra justamente la relación en estos pacientes con este diagnóstico de pancreatitis autoinmune y niveles altos de IgG4. Por lo tanto, recién en 2001 es el primer reporte de casos de esta enfermedad asociada a IgG4. En 2011, para que vean lo reciente que es, recién se arma el consenso en Japón, todo esto se describió mayoritariamente en Japón, y aparecen recién ahí los criterios de diagnóstico de esta patología, y fíjense lo nuevo, ¿no? Casi 10 años. Y una vez que aparecen en 2011 estos criterios, se empieza a buscar la misma patología en Occidente. Y lo que se ve en Occidente es que los pacientes que cumplían criterios para pancreatitis autoinmune encontraban a nivel histológico otras características que no era el infiltrado linfoplasmocítico, y aparece, por ejemplo, la pancreatitis idiopáctica ductocéntrica, ¿sí? Como pueden ver ahí abajo, y aparecen también lesiones epiteliales granulocíticas, que es lo que se denomina como GEL. Y empiezan a ver también que había una asociación con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Por lo tanto, era la misma patología, pero a nivel histológico y manifestaciones era diferente. Por lo tanto, a partir de esto se divide la patología básicamente en dos tipos, tipo 1, tipo 2. La tipo 1 podemos decir que es la linfoplasmocítica o la relacionada con IgG4, y la tipo 2 es la que tiene justamente el compromiso ductal, el GEL, es IgG4 negativo y asociado a Crohn y colitis ulcerosa. Obviamente el día de hoy vamos a hablar de patología por IgG4, así que todo el tiempo lo que me refiero a donen más, me voy a estar refiriendo a la tipo 1. Bueno, como bien dijo el doctor Sordal, lo repito un poco, pero es una enfermedad que es sistémica y compromiso de varios órganos. Esta fue una de las primeras que apareció, que es la enfermedad de Mullix, en la que se pensó que era una variante del Sjögren, y en la evolución se percataron de que justamente era una manifestación sistémica de IgG4. Podemos ver también que hay linfopatías iliares, colangitis esclerosante en un 60%, pero que si vamos al tipo 1 esto sube un 80%, y bueno, en este caso, como voy a hablar del páncreas, todos van a tener compromiso pancreático. Esto es un poco de la epidemiología, lo que más se sabe es en Japón y lo describen muy bien, tienen centros para medir censos y seguimiento de pacientes, y esta es la prevalencia, 4.6 cada 100.000 habitantes, pero con una incidencia que viene en aumento, seguramente porque se están diagnosticando más, se buscan los pacientes y hay métodos diagnósticos que van evolucionando. La edad media es de 68 años, predominantemente hombres, a diferencia de tal vez otras patologías autoinmunes, y esto es lo que les comentaba, a partir de 2011, cuando empieza a describirse cómo es la patología autoinmune pancreática, empiezan a aparecer estos daños ductocéntricos y tenemos un 20% de tipo 2, o sea que el predominante sigue siendo el tipo 1, pero tenemos una población importante que no tienen IgG4. Un poco la presentación clínica, como dije, son hombres, son adultos mayores, generalmente tienen una ictericia obstructiva, que justamente esto se asocia al compromiso con la colangitis esclerosante, que les dije que llega a ser del 80%. Hay síntomas no específicos también, y siempre hay que investigar el compromiso de otros órganos. La mayoría de los pacientes tienen al menos un compromiso de un órgano más, ¿sí? Como única causa, la pancreatitis es raro, es menos del 50%, y es muy importante esto porque muchos pacientes tal vez no debutan con ictericia obstructiva, pero debutan con lo que es un compromiso pancreático por atrofia y fibrosis, que tiene que ver con el compromiso endocrino, que puede ser por diabetes, o exócrino con una insuficiencia pancreática generalmente severa.
Con respecto a la serología, lo que se busca es la IgG4, se pide, según todos los trabajos, por sensibilidad que sea mayor a 135 miligramos por decilitro. Es importante recalcar que no es la única patología que tiene IgG4 elevada, entonces a veces puede haber confundidores como puede ser principalmente las patologías atópicas, ¿no? Pénfigo, asma, enfermedad de Castleman. Y una cosa muy importante es que la patología neoplásica puede presentar aumento de IgG4. Entonces, si vemos así, 10% cáncer de páncreas, colangiocarcinoma, linfoma, ¿sí? Así que es un diagnóstico diferencial importante. Aclaro que también se ha encontrado en biopsias pancreáticas de pacientes con cáncer de páncreas tinción positiva para IgG4 en 10% de los pacientes. Por eso en un momento se planteaba al inicio de la enfermedad que tal vez esta patología era una manifestación paraneoplásica de un cáncer de páncreas, después se fue desestimando, pero justamente es por esto, se encontraban los mismos valores de IgG4. A nivel de imágenes no me voy a referir mucho, ya que tenemos el gusto de contar con el doctor Volpacchio, pero principalmente la afectación que se ve, que es la que mayoritariamente se conoce como un signo patognomónico, es el aumento difuso de la glándula pancreática con un retardo tardío de lo que es el realce, y tenemos este borde acá alrededor, ¿sí? Que es bastante característico. Esto es lo que se llama el páncreas asalchichado o aumentado de tamaño. Los diagnósticos se pueden hacer con resonancia, tomografía y econdoscopía. En este punto me voy a referir, para no ser reiterativo, a la econdoscopía. Tenemos dos formatos de presentación, puede ser difuso o focal. El difuso justamente es el que se ve asalchichado a nivel de lo que es la tomografía y la resonancia. En la econdoscopía lo que vemos es una glándula que está aumentada de tamaño, tiene una pérdida de interfase con la vena esplénica. Tenemos lobulaciones, contractos hiperecogénicos y spots hiperecogénicos, que eso es muy característico también de la pancreatitis crónica, que justamente es un diagnóstico diferencial. Y fíjense que bien delimitada que está la glándula pancreática, pero cuando uno le hace la astografía, que es una valoración cualitativa de la dureza del páncreas, tenemos que es predominantemente azul, por lo tanto es duro. En este caso, yo lo que sospecharía es una pancreatitis crónica como diagnóstico diferencial, no probablemente un cáncer de páncreas, porque justamente como es difuso no hay una dilatación de lo que es el conducto pancreático. Sin embargo, como tenemos la pancreatitis autoinmune focal, que son estas lesiones, aquí lo que vamos a ver es una dilatación del conducto de Wilson y una dilatación de la vía biliar, porque justamente el compromiso es focal. Esto es un diagnóstico muy importante porque aquí el diagnóstico diferencial es de una malignidad, y como vamos a ver más adelante, la presentación más frecuente es justamente esta. Bueno, esto es un poco lo que mostró el doctor Sordá previamente. Esta es la colangitis esclerosante, que les había dicho que se relaciona casi en un 80% en los que son pancreatitis autoinmune tipo 1. Como vemos, el mayor porcentaje tiene un compromiso solamente del tercio distal del colédoco, que claramente está dado por la compresión del páncreas cuando hace efecto de masa en una pancreatitis autoinmune focal. Pero cuando vamos a los diagnósticos diferenciales, vemos que la mayoría de los pacientes estaban en este sector, pero vemos que casi todos tienen un comportamiento focal a nivel del páncreas, por lo que todos provocan estenosis a nivel del último tercio, justamente la porción intrapancreática del colédoco, y esto explica por qué la principal manifestación es la ictericia obstructiva no dolorosa. Si vemos este caso, es el único que llamaría la atención por estenosis y dilataciones. Acá podríamos pensar en una colangitis esclerosante primaria, pero en la mayoría de los casos que incluyen tipo 3, 4 y tipo 1, fíjense que los diagnósticos diferenciales justamente son con cáncer de la vía biliar y del páncreas. Este es un trabajo muy importante de Suecia, porque justamente lo que hicieron es una evaluación evolutiva de los pacientes. La realidad es que, como les dije, es una enfermedad muy nueva, es muy difícil medir los efectos a largo plazo, y este grupo tienen una buena cohorte, fíjense, 71 pacientes, para una patología tan rara es un montón. 87% tenían tipo 1, y fíjense que aquí el porcentaje se modifica un poquito, ¿no? Ya es mitad y mitad, no es tanto 4-1 hombres y mujeres, sino que se vio que cambia un poco y empezaron a aparecer en pacientes más jóvenes. La manifestación principal también sigue siendo la ictericia, al igual que síntomas inespecíficos, pero esto es lo más importante de este trabajo, que el páncreas aumentó de tamaño de una forma difusa, que es el páncreas en forma de salchicha, que comúnmente se lo asocia con la patología autoinmune. Solo un cuarto de los pacientes, ¿sí? El 80% tenían manifestaciones focales con ictericia obstructiva, y lo que vieron también es que en la evolución, cuando se siguen estos pacientes, este trabajo duró 4 años, la mayoría, fíjense, desarrollaba insuficiencia pancreática exócrina y un grupo importante de diabetes. Sabiendo que justamente uno de los pilares del tratamiento son los corticosteroides, esto no es un punto menor porque justamente es una complicación que va a exacerbarse con el tratamiento.
Y justamente, si vemos la conclusión de este trabajo, lo más relevante que les parece justamente a los autores es que solo un cuarto de los pacientes presentaron las imágenes características de páncreas en forma de salchicha y que aproximadamente tres cuartos de los pacientes tenían lesiones focales, que justamente el diagnóstico diferencial es con cáncer de páncreas, así que es muy probable que muchos pacientes o se nos hayan escapado o se hayan mal diagnosticado como un cáncer de páncreas. Justamente a partir de estas publicaciones y estas lesiones focales que fueron cambiando, es que aparecieron un montón de trabajos y justamente uno de los focos está dado en esta diferenciación de cáncer de páncreas con pancreatitis autoinmune. Veían pacientes con cáncer de páncreas que veían más de 2 años y seguían viniendo a consulta, reportes de casos post-resección con histología, y justamente empiezan a aparecer estrategias para intentar diferenciar si un paciente tiene una neoplasia o es una patología autoinmune. A su vez, la pancreatitis autoinmune asociada a IgG4 justamente tiene factores oncogénicos, o sea, que si uno no lo diagnostica a tiempo, como bien decía el doctor Sorda, y se demora, puede evolucionar justamente un cáncer. Lo que se vio es que todos los pacientes tienen mutaciones de KRAS, que puede afectar la vía biliar, la vesícula y el páncreas. El riesgo de malignidad aumenta mucho, sobre todo cuando se ven los pacientes el año previo y el año posterior al diagnóstico. Si tenemos una media de diagnóstico de 4 años, es muy probable que esos pacientes hayan desarrollado un cáncer pancreático y probablemente ese IgG4 que se pensaba previamente que era neoplásica es un resabio de la enfermedad autoinmune que estaba previamente demarcada. Y esto, cuando ven en Japón los pacientes con patología autoinmune versus los consensos nacionales en Japón, se ve que el riesgo de padecer cáncer es de 10.900 cada 100.000 habitantes versus 1.800 de la población general, o sea que tienen un riesgo mayor de generar un cáncer pancreático. Entonces tenemos una lesión focal que parece un cáncer de páncreas y también factores oncogénicos que podrían llegar a desarrollarlo si uno no lo diagnostica a tiempo. Por lo tanto, empezaron a aparecer publicaciones, esta es muy reciente, de 2019, que lo que plantea justamente es cómo hacer para diferenciar el cáncer de páncreas de una lesión focal asociada a lo que es la pancreatitis autoinmune, y lo que encontraron es que cuando el valor de IgG4 es mayor a 2, todo esto hecho con curvas ROC, buscando la mejor sensibilidad y especificidad para diferenciar los grupos, ¿no? Cuando es mayor a 2 veces, o sea que sería 270 miligramos por decilitro, con un CA19-9 bajo o menor a 85, uno podría estar con cierta seguridad, con una precisión diagnóstica de un 80%, decir que el paciente presenta una patología autoinmune y no un cáncer de páncreas. Si este valor es más alto, de CA19-9, la verdad que no nos serviría, porque lo puede dar la patología autoinmune, lo puede dar el cáncer y demás. Pero aprovechando el valor predictivo negativo que tiene el CA19-9, junto con la sensibilidad del IgG4, si uno tiene las dos características, podría en cierta forma descartar la patología neoplásica. Otros intentos que se han hecho para diferenciar, esto es el contraste por econdoscopía, es una metodología que es muy útil, que lo podemos discutir otro día, pero sirve mucho para diferenciar lesiones pancreáticas. Y este es el contraste que se usa, que es el Sonoview, y como recuerdan, como se ve aquí a la derecha, esta es la imagen econdoscópica que uno está viendo de la masa pancreática en los dos casos, y el econdoscopio tiene una modalidad donde uno puede ver cómo se comporta el contraste en la pantalla contigua. Entonces es muy fácil ver cómo se comporta el tumor. Como sabemos, generalmente el adenocarcinoma va a tener una hipovascularización a nivel central con un realce de neovascularización a nivel periférico. Esto está adelantado en el tiempo, pero generalmente se esperan 30 a 60 segundos para ver la manifestación. Y fíjense que aquí se pinta a nivel periférico, pero nunca se pinta a nivel central. Si vemos el caso de la pancreatitis autoinmune, en una primera instancia vamos a ver que se comporta de la misma manera, tenemos un realce periférico, pero a partir de los 30 segundos aproximadamente, como el parénquima tiene una buena vasculatura, es normal, termina viéndose iso o hiperintenso. Entonces, esto con una especificidad del 94% puede diferenciar lo que es el adenocarcinoma de una patología autoinmune, ¿sí? Un poco con la histología, que justamente es el diagnóstico, uno de los diagnósticos definitivos, lo que tenemos es el infiltrado linfoplasmocítico, que es lo que se ve acá arriba, y aquí vemos alguna fibrosis estoriforme o en forma de arremolinada, que cuando uno le hace aumento a esto es esta imagen que está acá. Que es como un remolino, ¿sí? Es estoriforme, que con un poquito de imaginación podríamos relacionarlo con la noche estrellada de Van Gogh, así queda el concepto, pero es justamente así como se ve. Hay también compromiso a nivel venoso, que es la flebitis obliterativa, y principalmente es venoso el compromiso. Vemos que hay algún compromiso arterial, pero muy poquito, y aquí vemos el infiltrado periductal con células positivas para IgG4.
Con respecto al tratamiento, el pilar del tratamiento es justamente los corticosteroides. La verdad que no me quiero demorar mucho con el tema del tratamiento. Lo que sí es importante es que más del 90% responden al tratamiento con corticosteroides, pero fíjense, 38% de los pacientes sufren recaída por diferentes motivos. Según las guías europeas, los inmunosupresores que tal vez se usan en otras patologías están un poco discutidos, no hay bastante evidencia y muchas veces la ciatoprina, por ejemplo, uno de los factores secundarios que puede provocar es la pancreatitis y complicación justamente de la enfermedad. Entonces, lo que se encontró como muy efectivo, no hay ensayos clínicos, pero en todos los reportes de trabajo que se hacen hay un efecto muy positivo, es del rituximab, ¿sí? El rituximab es un agente monoclonal que justamente actúa en el CD20 de los linfocitos B, o sea que no se sabe exactamente por qué, pero los linfocitos B aparentemente están también asociados. Por lo pronto de la etiogenia no se sabe mucho, se sabe que hay un compromiso genético, hay afectación del KRAS, hay compromiso de TH2 helpers, hay compromiso de los linfocitos B, pero no se sabe exactamente cómo unir todo. Esto solamente para nombrarlo, son los criterios diagnósticos internacionales para definir pancreatitis autoinmune. No voy a definir cada uno, pero hay nivel 1 y nivel 2, dependiendo de la calidad de la muestra o de las imágenes. Y básicamente se toman 5 puntos. Imágenes, serología, compromiso de otros órganos, que es lo más frecuente, la histología del páncreas y la respuesta a esteroides. De acuerdo a esto, uno puede determinar si es una enfermedad por IgG4 definitiva o probable. Por lo tanto, como conclusión, la enfermedad tipo 1 es una patología relativamente infrecuente, es también bastante nueva, pero tiene una incidencia en aumento. Se asocia usualmente a compromiso de otros órganos, no solamente del páncreas. La presentación más frecuente es la ictericia obstructiva, por eso es muy importante el diagnóstico diferencial con lesiones neoplásicas. El diagnóstico es dificultoso, hay que ver al paciente como un todo y un manejo multidisciplinario, ¿no? Porque si uno lo ve por partes, la verdad que tiene chances de hacer un subdiagnóstico de la enfermedad. Y bueno, los corticosteroides son la modalidad más utilizada para inducir remisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.